Salmo 51. ¿Qué es el Salmo 51? ¿Quién escribió esta? ¿Cuál fue la situación? David, ¿cuál fue la situación? ¿Recuerdan? Después de ¿cuál pecado de David? Había cometido adulterio y asesinato. Con Batseba, ¿verdad? Esta es la origen de la canción Ten piedad de mí, porque en Reina Valera dice Ten piedad con mí. Pero aquí en la nueva versión internacional dice Ten misericordia, porque es de sentido igual, es el mismo sentido, ¿verdad? Pero este es el versículo. Hoy yo quiero continuar serie de Juan en Juan 8. Solamente la historia, el narrativo en versículo 1 a 11. El título del sermón es Un nuevo comienza en un Salvador misericordioso. Y en un par de días, ¿cuál es la fecha hoy? 28. 29. Como 3, 4 días vamos a comenzar un año nuevo, ¿verdad? Y este tiempo del año es muy popular para pensar con remordimiento sobre los fracasos de 2025, las fallas de 2025, y hacer, no sé, es igual en español, pero en la palabra en inglés es resolutions o resoluciones del año nuevo, ¿verdad? Yo tengo un escenario como una introducción. Es el 1 de enero. Estás lleno de determinación. Este es el año en que por fin vas a estar sano, ¿verdad? Compras las membresías del gimnasio, descargas el plan de comidas, un dieta nuevo, y quizás incluso te compras zapatos nuevos para correr. Tenemos intenciones buenas, ¿verdad? Las 2 primeras semanas, la pasión arde de tu interior, tienes buenos hábitos, te levantas temprano en la mañana, vas al gimnasio, cuentas las calorías y te sientes imparable. Es un año nuevo. Pero luego llega la tercera semana y la vida se vuelve ocupada. Te saltas un día, luego 2 días. Para febrero, los zapatos de correr están acumulando polvo. Pierdes la tarjeta del gimnasio y el plan de comidas ha sido reemplazado por Taco Bell. ¿Verdad? Porque es más fácil. Te sientes culpable a veces, no sé ustedes, pero en este escenario, en mi pasado, es muy común para sentir culpable, frustrado, quizás incluso avergonzado. Empezaste con tantas esperanzas, pero ahora cargas con el peso del fracaso. Ese es un escenario típico de Año Nuevo. La gente se propone cambiar viejos hábitos y dejar atrás los fracasos, fallas del pasado para empezar de nuevo. Pero a menudo terminan sintiéndose derrotados por más fracasos, más fallas y falta de autodisciplina. Entonces sentimos mal. A menudo hacemos lo mismo en nuestra vida espiritual. Nos prometemos cambiar un hábito malo o un pecado específico. Intentamos ser mejores cristianos el próximo año. Vamos a hacer mejor el próximo año. Pero fallamos. Pero el nuevo año no se trata solo de superación personal, se trata de la gracia divina que ofrece una verdadera transformación. Entonces, en vez de enfocándonos en nuestros esfuerzos personales, mis propios esfuerzos, necesitamos pensar en la misericordia de Dios, la gracia de Dios y el poder de Dios para vivir esta vida cristiana. Porque no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. No podemos hacerlo. Juan 8 es la historia de la mujer que estaba atrapado en su adulterio. En esa historia Jesús revela verdades sobre 4 conceptos, 4 verdades. El juicio, la acusación es una forma de juicio. Acusación, la convicción del pecado, la misericordia y
el arrepentimiento. Esos que podemos aplicar en el nuevo año, dejando atrás la condenación, aceptando la misericordia y el perdón y comprometiéndonos a un estilo de vida de arrepentimiento. Arrepentimiento no es un evento sola, un evento en tiempo, ¿verdad? Y de la salvación. No. Necesitamos vivir en un estilo de arrepentimiento, porque mañana voy a pecar. Martes voy a pecar probablemente. Viernes voy a pecar y yo necesito vivir en un estilo de arrepentimiento, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, vamos a hablar sobre 4 conceptos, 4 verdades en esta historia muy breve. Acusación. Versículo 3 dice, los escribas eran expositores dedicados de las escrituras y llegaron a asumir el papel, un rol de un abogado que defendía la Torá. Entonces, esta persona, los escribas, conocen las escrituras mejor que el resto de los judíos, como un abogado, ¿verdad? Las escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, dijeron a Jesús, maestro, maestro es, no sé, en español es maestro, ¿cuál en Costa Rica, el español de Costa Rica, es más como un amo, como un master o como un teacher, enseñador? Porque en mi mente, esta palabra griega es como teacher, enseñador, pero no sé, cuando escuchan la palabra maestro, piensen en amo o piensen en enseñador. Ok, perfecto. Entonces, porque en inglés master es como un amo, ¿verdad? Ok, perfecto. Maestro, esta mujer ha sido sorprendido en el acto, no fue rumor, no fue gossip, slander, no fue chisme, no fue calumnia. Esto fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Es interesante porque ese es solamente parte de la verdad, ¿verdad? Porque hombres también, no solamente mujeres, pero hombres también. Y el manera de asesinar es, vamos a leer un segundo. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Interesante porque por lo general hay 2 tipos de acusaciones con las que nos ocupamos. Externo, pero también interno. En nuestro texto aquí, vemos la acusación externa de otras personas, ¿verdad? Tenga en cuenta que la acusación es legal y verdadera. Esta acusación no es mentira. Es verdad. Los fariseos tenían razón. El pecado merecía el máximo castigo de la muerte. No fue una mentira. Necesitamos reconocer que la mujer fue culpable, como la canción que cantamos, ¿verdad? Ella, según la ley, ella fue culpable. Esa no es calumnia ni rumores. La atraparon en el acto. Muy importante para establecer punto. Ella fue culpable. La ley dice eso en Éxodo 20. No cometes adulterio. Levíticos 20 dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre que comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Los dos. Y en Deuteronomio, si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer, los dos. Así quitarás el mal de Israel. No se trataba, esto es interesante porque los fariseos no se trataban de justicia para la mujer,
se trataba de tenderle una trampa a Jesús. ¿Ok? Es importante. Los fariseos usaron la ley para servir su odioso deseo de destruir a Jesús. Esa es una verdad contra la mujer, pero ellos no estaban interesados en justicia. Ellos estaban interesados de atrapar a Jesús. Eso es muy importante. Observe que la acusación es engañosa y egoísta para los fariseos. Querían convertir el pecado de esta mujer en un arma, no sé si es buen español, pero y decimos en inglés weaponize, de un arma contra Jesús, como para dañar a Jesús. Esa es la idea, ¿verdad? Si Jesús hubiera rechazado la ley mosaica, habría perdido credibilidad. Si hubiera ordenado su ejecución, habría violado la autoridad exclusiva de Roma para imponer la pena capital. Fue una trampa. En 2026, yo quiero hablar sobre en nuestras vidas, otras personas van a acusarnos, quizás con razón o sin ella. Quizás nos recuerden la verdad diciendo, eres una persona pecadora y horrible. Ok, número uno, esta es verdad, somos horribles. Sin Cristo, aparte de Cristo, somos pecadores. No necesitamos defender eso, porque esta acusación es verdad. Pero también quizás nos mienten y digan, Dios nunca podría amarte porque eres tan malo. Eso no es cierto. Según la Biblia, eso no es cierto. Algunos podrían exponer nuestros pecados o fallas no para corregirnos o corregir los errores, sino para avergonzarnos y promover sus propios motivos egoístas, como los fariseos en esta historia. Pero los motivos de ellos no son importantes para nosotros en nuestra respuesta, ¿verdad? Pero es importante para recordar eso. Pero debemos recordar lo que dice la Biblia sobre nosotros, nuestros pecados y nuestro Salvador. La realidad es que somos personas horribles. La realidad es, ellos van a decirnos y para siempre poner nuestras fallas, nuestros fracasos, nuestros pecados enfrente de nosotros, porque esta puede levantar ellos. Entonces, si yo puedo enfatizar los pecados de mi hermana, voy a sentirme mejor sobre mis pecados. ¿Entiende este punto? Eso es muy común, es muy triste, puede pasar en la iglesia también. No quiero pensar en mis pecados, yo quiero enfatizar los pecados de mi hermana Gema o Mariano. Y ojalá el resto de la congregación puede olvidar mis pecados. Es muy triste, pero necesitamos pensar en eso. La perspectiva bíblica es eso. En 1 Pedro, él dice, Cristo llevó nuestro pecado con él en la cruz. Colosenses dice, Cristo canceló la deuda contra nosotros. Isaías 53 dice, pero él, Cristo, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Juan 19, Jesús dice, está cumplido. No hay nada más. Está cumplido. Es muy importante. No hay más que hacer. Primero Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, que es la verdad, somos mentiros. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Somos pecadores. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. No deberíamos intentar defendernos ni convencemos de que somos buenas personas. Jesús no lo hizo. Jesús fue inocente. Él no dio nada. Y era perfecto, ¿verdad? Somos pecadores, pero no queremos vivir una vida
estresadas, siempre tratando de mejorar. Necesitamos descansar en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. No se trata de lo que podamos hacer por Él, sino de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, nuestra respuesta es adorarle mediante la obediencia. Esta es una señal de la verdadera salvación, obedecer, obediencia. Importante, porque tenemos dos opciones en 2026. Yo puedo enfocarme en mis acciones y solamente en mis fallas y mis fracasos, o yo puedo pasar el año dando gracias a Dios por el sacrificio de Cristo, quien ganó la victoria para mí. Es un perspectivo diferente. Además de las acusaciones externas, también existen acusaciones internas que provienen de nosotros mismos. Te dices a ti mismo que no eres digno de ser amado, que no mereces la misericordia ni el perdón de Dios. O tal vez que una carga es demasiado pesado para ti y quieres rendirte abajo de la presión. Esto demuestra que no conoces las verdades bíblicas o que las estás ignorando. Importante. Debemos mantener la mirada puesta en Cristo y no permitir que el fracaso o falla no definan ni nos dé identidad. Es interesante porque queremos decirnos nosotros mismos que mi pecado es mi identidad. Pero la Biblia dice, no, Cristo es mi identidad. Si estamos en Cristo, Romanos 8:1 dice, no hay condenación. ¿Por qué no hay condenación? Porque Cristo ganó la victoria. Cristo pagó el precio por mi pecado. Y tal vez en 2025 pensamos, soy un pecador, soy una persona horrible, no puede hacer nada, y estábamos en depresión, estábamos pensando en cosas negativas. Y tal vez 2025 fue llena de remordimiento. Ok. Pero si está en Cristo, Él ganó la victoria hace 2000 años y Él pagó el precio. Y recuerden, Romanos 8, no hay condenación por tu pecado porque Él lo tomó. Pero la acusación de otras personas, en el caso de nuestra historia, los fariseos, o tal vez en su familia, tal vez tiene personas en su familia que no son creyentes, y ellos están esperando sus calles. Ellos están esperando sus pecados. Y inmediatamente, eres un pecador, piénsense mejor que yo, piensen que eres mejor que yo, pero eres una persona muy pecaminosa. Sí, claro. Pero esta es la acusación interno o externo. Necesitamos entender la verdad. Debemos ser honestos con Dios y con nosotros mismos. Salmos 38 dice, mi culpa, David está hablando, mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Les decimos a todos, es muy popular, yo puedo hacerlo. Y hace una semana, Wampa y yo estaba hablando 2 semanas atrás. Wampa y yo hablamos sobre eso. Les decimos a todos, incluso a nosotros mismos, lo tengo todo bajo control. Yo puedo manejarlo. Yo tengo. No quiero molestar a Dios con esto. Este es un pensamiento que necesitamos rechazar, ¿verdad? Dios quiere que dependamos de Él como hijos, pero necesitamos ser honestos, no solamente con nosotros, pero con Dios. Dios es demasiado para mí. Tómela. No puedo manejar esta situación. Es demasiado difícil. Pero es muy común, no sé, solamente, es muy común por los hombres, no solamente por los hombres le gusta decir, hey, yo puedo hacerlo. Yo voy a averiguar la respuesta. Yo voy a manejarlo. Pero la Biblia dice, es un buen ejemplo en David.
Juan en Salmos 38, mi culpa me abruma. Entonces, no puedo, es un cargo demasiado pesado para soportar. No quiero hacerlo, Dios, voy a darte a ti. Pero también debemos recordar la verdad, Romanos 8. Y ya no hay condenación por los que pertenecen a Cristo Jesús. Cristo fue condenado por nosotros. Debemos recordar que Dios es más grande que nuestros corazones. Primero Juan dice, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque mi corazón puede ser, no es digno para recibir perdón. ¿Ok? En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Tu corazón puede engañarte. Y es imposible que lo sepamos con certeza. Jeremías 17:9. Pero Dios conoce nuestros corazones. Debemos también recordar que Dios elige no recordar nuestros pecados. ¿Verdad? Isaías dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Constantemente recordamos nuestros pecados. Como dijo a David, mi pecado siempre está enfrente de mi cara. Siempre estoy pensando en mis errores de año pasado. Siempre estoy pensando sobre mis pecados de ayer. Eso es muy fácil para nosotros. Incluso después de arrepentimiento. Yo puedo arrepentir, pero mañana voy a pensar más y más y ruminar. ¿Esa es una palabra, ruminar? Ruminate, pensando más y más y más y más. Tenemos rumiar. Como rumiar de mis pecados. Que hay dos verdades. Uno, Cristo ganó la victoria y pagó el precio. Y número dos, rumiando, no va a ayudarme, solamente va a deprimirme. Nada más. ¿Dónde están sus ojos? Sus errores pasados. Okay, la Biblia dice que necesitamos confesar nuestros pecados. Pero después de eso, ¿cuál es nuestra postura? Mis pecados están ahí. Cristo está ahí. Una vida santa está ahí. Mi vida pecaminosa está ahí. ¿Ok? Después, Dios, perdóname. Cristo, gracias por la salvación y por pagar mi precio de mi pecado. Gracias. Pero inmediatamente, es una fila muy larga de mis pecados. ¿Por qué? Pero esa es nuestra naturaleza. Es como bebés. Necesitamos enseñar bebés cómo compartir, cómo hacer bien. Porque su naturaleza es egoísmo, ¿verdad? Y vas a aprender. Entonces, no necesitamos enseñar a mi bebé para ser egoístas. Es parte de su naturaleza. Entonces, por adultos también, siempre queremos enfocarnos en el pasado. Después de mi arrepentimiento, después del perdón, la Biblia dice que Dios va a limpiarnos, lavarnos, limpiarnos de ese pecado. Okay, pero ¿por qué queremos constantemente enfocarnos en el pasado? Es parte de nuestra naturaleza. Necesitamos enfocarnos en el perdón y la gracia y misericordia de Dios. Es interesante porque lo mejor de este versículo es que esto no depende de nosotros. Dios dice, yo soy el que borro tus transgresiones. ¿Por qué? Por amor a mí mismo. No porque mi amor para usted. Por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Él lo hace porque se ama a sí mismo, por el bien de su reputación, de él, la reputación de él. Él está tratándonos en esta manera muy misericordioso. ¿Por qué? Porque la reputación de él.
Obviamente la Biblia dice que, porque decimos, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Obviamente Él nos ama. Pero este versículo está enfatizando que su reputación es la razón. Él está haciendo esas cosas. En 2026, al igual que la mujer, todos llevamos las cargas del pasado, pecados, fracasos o remordimientos que se utilizan para definirnos. En un nuevo año, esto nos recuerda que nuestra historia no tiene por qué determinar nuestro futuro. Dios ve más allá de las etiquetas que nos ponemos. Esa es una palabra. Esa es la misma palabra, Juan, por label. Ok. Dios ve más allá de las etiquetas que nos ponemos en nosotros mismos. Decimos, somos pecadores. Es verdad, pero decimos, somos pecadores. En Cristo dice, no, eres mi hijo y yo ganó la victoria en tu vida. Pero esa es la batalla dentro de nosotros. En 2026, quizás alguien hizo algo y te culparon. Entrégaselo a Dios. Esto va a pasar en 2026. Al comenzar el año, muchos cargamos con acusadores. Voces internas o externas que nos recuerden los fracasos del año anterior. Para recordarnos, recuerda, Eric tiene un problema con impaciencia. Recuerde. Sí. Recuerde en noviembre, cuando no tenía esperanza en Dios, su fe fue muy débil. Recuerde esto. Eric, recuerde, hace 20 años, era un mal padre en esta situación. Es mi culpa que mi hijo está muy lejos del Señor. Es mi culpa. Es mi culpa porque si yo estaba un mejor padre, él va a estar muy cerca a Cristo. Es mi culpa. Yo puedo continuamente pensar en mis pecados de 20 años atrás, pero eso no puede ayudarme a vivir por Cristo hoy, mañana. Esa es la idea. Esos acusadores, después de arrepentimiento, después de limpiarme de mi vida, necesitamos mover adelante. Tu pasado puede ser un hecho, pero en Cristo no es tu identidad. Él lo es. Piénsalo de esta manera. Llevando las cargas del pasado en bolsas o maletas. Piensa en un aeropuerto, ¿verdad? Una persona con muchas bolsas, ¿verdad? Llevando las cargas del pasado en bolsas o maletas que llevamos a lo largo de la vida, a veces por meses, años, a veces décadas, estamos llevando estas bolsas muy pesadas. Las bolsas tienen todos mis fallas, remordimientos, dolores, abusos, hábitos pecaminosos. No puede ganar la victoria sobre este hábito pecaminoso. Cristo ganó la victoria para usted. ¿Por qué no podemos hacerlo? Pero podemos estar en las bolsas, rechazo, depresión, humillación, insignificancia, traición. Tenemos esta bolsa y demasiado no podemos vivir una vida que honra a Dios en libertad con todo esto en mi espalda. No podemos hacerlo. ¿Qué podemos? Literalmente, si este es Eric Champion aquí con todas las bolsas, ¿qué puedo hacer? No puedo cambiar mi aceite, mi carro, no puedo cocinar de esta manera, no puedo hacer mucho. Y eventualmente mi espalda va a va a tener dolorarme. Quítate este equipaje, son demasiado pesados para soportarlos y déjalo en la cruz. Dáselo al Señor. No puedo manejar todos mis pecados. Ok. Póngase todos sus
fallas, remordimientos, dolores, abusos, hábitos pecaminosos, rechazos, depresiones, humillaciones, traición, insignificancia. Ok. La Biblia dice, dáselo a Dios, dáselo a Cristo a la cruz. Porque Él ganó la victoria, Él pagó el precio. 1 Pedro 5:7 dice, pon toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Salmo 55:22 dice, pon tu carga sobre el Señor y Él tú sustentará. Ese es un desafío, un recordamiento muy importante para nosotros cuando comenzamos 2026. Convicción, el segundo concepto, término, convicción del pecado, 6b, segunda parte del 6. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Algunos piensan que escribió sus pecados de los fariseos en la tierra. No sabemos nada, no sabemos. Otros piensan que escribió un versículo del Torah, de la Torah. No sabemos. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Versículo 9 dice, al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad. Mis notas es eso. No sabemos qué inscribió Jesús, pero su silencio obligó a los acusadores a examinarse a sí mismos. Nadie está libre de pecado. El juicio humano expone la hipocresía, ¿verdad? Jesús desvía el enfoque de la culpa de ellos de sus corazones, desmantelando la autojustificación. No sé si este tiene sentido, autojustificación. Es muy común para mí, mi naturaleza, para mirar o para ver los pecados de mi hermano Gilbert o Oscar y olvidar mis pecados y mis errores, ¿verdad? Autojustificación. Por lo menos estoy mejor que Adriana. Por lo menos estoy mejor que Mauricio. Mi fe es más fuerte que Gemma. Es autojustificación. Antes de que Dios confronte nuestro pecado, expone nuestra autojustificación. Muy importante. Una vez que los hombres se examinaron a sí mismos, supieron que él tenía razón y se alejaron. Muchos versículos sobre autoexamen. 2 Corintios, examínate a ti mismo, examina tu fe. Lamentaciones, examina tus caminos, sus decisiones, examina. Si es necesario, vuelve al Señor. Después de la examinación, si es necesario, entonces, vuelve al Señor. Salmo dice, examíname, oh Dios, ayúdame a conocer realmente mis pensamientos y mi corazón. Muéstrame si tengo malas intenciones. Gálatas dice, cada persona debería probar su propio trabajo. No te compares con los demás. Hablamos en eso. Es muy difícil. En mi aula, en mi familia, en mi casa, siempre yo estoy demasiado competitiva. Y no es una cosa buena muchas veces. Ok, pero yo ganó esta batalla contra esta persona porque hoy yo era el mejor cristiano que esta persona. No te compares con los demás. 2 Corintios dice, parece de inglés, perdón. 2 Corintios, good. Can you translate that? True. Autoexamen verdadero viene de los estándares de Dios. No mis estándares, los estándares de Dios, no mí mismo. Es muy fácil para mí para poner el estándar.
para el resto de la iglesia para vivir en este estándar. Pero es estándar de Dios. No mi estándar. Es estándar para comparar con las otras personas. Pero esta es la naturaleza humana. Yo prefiero que Mauricio vive de mi estándar. ¿Verdad? Vivir según tus propios estándares no es sabio, según es comparando otras personas con nuestras personas. Pablo dice en 2 Corintios, no es sabio, es necio, necedad. Mateo 7 dice, juzguen correctamente, pero primero debemos buscar nuestros pensamientos y acciones según el criterio de Dios antes de poder ver correctamente el pecado de los demás. Recuerden, al igual que los fariseos, nuestro juicio está contaminado por nuestro propio pecado. Como Cristo llamó a los fariseos a examinarse a sí mismos, nos llama a examinarnos a nosotros mismos y exponer la justicia propia, la arrogancia, la autojustificación. En 2026, para empezar el año nuevo, debemos abandonar el juego de comparación. No podemos encontrar un nuevo comienzo si estamos ocupados enfatizando porque los demás son peores que nosotros. La gracia solo es accesible para aquellos que ven humildemente su necesidad de ella. La Biblia dice en Proverbios, dice que Dios da gracia ¿a quién? A los humildes. Santiago 4, 1 Pedro 5, dice, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia ¿a quién? Los humildes. La gracia solo es accesible para aquellos. ¿Cuál es la primera reacción después de escuchando el evangelio? Humildad. Soy pecador, yo necesito salvación. Cada cosa en la vida cristiana comienza con humildad. Cada cosa. Comienza con nuestra salvación y el resto de nuestra vida. Humildad es la característica más base en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el opuesto de humildad? ¿Cuál es la característica contraria? Arrogancia, orgullo. Pero esa es mi disposición natural. Me gusta tener orgullo, arrogancia. Esa es la razón, necesitamos Espíritu Santo para humillarnos. Muy importante. El año nuevo no se trata de compararnos con los demás ni de condenarlos. Se trata de reconocer nuestra propia necesidad de misericordia y gracia. La convicción del pecado no pretende aplastarnos, sino guiarnos a la humildad. El arrepentimiento comienza con la humildad. Eso no significa que no debamos corregir el mal comportamiento de nuestros hermanos. Solo hazlo después de haber examinado nuestro propio corazón en oración. Primeramente, si Oscar está hablando con alguien en una manera pecaminosa, antes de confrontar a mi hermano, yo necesito orar. Yo necesito tomar, no sé en español, pero el polvo de mi ojo, o no, el palo de mi ojo para hablar sobre el polvo en el ojo de él. Mateo 7, ¿verdad? Muy importante. En oración, yo aprendí eso. Es imposible para tener amargura contra una otra persona, frustración con otra persona, cuando estoy orando por esta persona. Es imposible. Porque cuando estoy enojado con mi hermano, no quiero orar por él. Pero cuando estoy orando por él, mi corazón cambia. Es interesante cómo funciona esta, ¿verdad? Rápidamente, dos cosas más. Tercera, misericordia. Juan 8, 10 a 11, misericordia. Versículo 10 dice, enderezándose, Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado.
Ninguno, Señor. Respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Este ejemplo de misericordia nos empodera para perdonarnos a nosotros mismos y los demás. Jesús no minimiza el pecado de ella. Elimina la condenación sin afirmar su conducta. La única forma en que podría quitarle la condena es si existiera en primer lugar. Ella fue condenada por la ley. Es un hecho. El Evangelio no dice, estás bien así. El Evangelio dice, estás perdonado, ahora sé transformado. No se queda en esta manera. Sé transformado. Jesús, el único sin pecado, elige la compasión en lugar de la condenación. Jesús, el único realmente calificado para tirar una piedra, decide no hacerlo. Ese es un buen ejemplo para nosotros. En 2026, recuerden que vivimos en una cultura adicta a la indignación emocional, que no tolera el juicio lento. Pero hasta que aprendas a recibir misericordia, nunca entenderás cómo extenderla. La misericordia nunca reemplaza la justicia. La misericordia nunca reemplaza la justicia. Cristo la satisface. Esa es la cosa importante. Él no está olvidando justicia. Cristo ganó la victoria por esta mujer. En la cruz, el juicio cae plenamente, pero la misericordia se ofrece libremente. Por eso, a quienes han recibido misericordia, se les prohíbe usar el juicio como arma, como los fariseos. Jesús restringe la condenación para que los pecadores puedan cambiar y vivir. Pablo dice que la bondad de Dios está destinado a llevarnos al arrepentimiento, Romanos 2. Eso nos lleva al último término, arrepentimiento. Es un segunda parte de 11, algo muy breve. Vete, desde ahora no peques más. El desde ahora es la frase definitiva de año 9. Desde ahora, reconoce el pasado, pero se centra en el futuro santo. El Evangelio se ilustra en esta historia. La mujer comenzó el día enfrentado a una sentencia de muerte y lo terminó enfrentado a una nueva vida. Al comenzar este año no estamos simplemente pasando la página con nuestras propias fuerzas. Nos alejamos de las piedras y acusaciones de nuestro pasado porque Jesús se interpuso entre nosotros y el juicio que merecíamos. Su misericordia vino con una expectativa. Vete. No voy a condenarlo, pero vete. Y desde ahora no peques más. Una transformación de vida, Jesús no le da simplemente donde está, le da un nuevo destino, una nueva vida. Eso es importante. Rápidamente, versículos aquí. Romanos 2:4 dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte? La bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientes y abandones tu pecado. Hay una expectativa. No es como, deme más gracia, Dios. Ok, aquí es la gracia, pero yo tengo expectativa. Vive diferente. Es conectado. Y 2 Corintios dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar,
pero la tristeza del mundo produce muerte. El remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. Ese es difícil porque tenemos un extra palabra en inglés. ¿Quién sabe la palabra en inglés regret? Tenemos en inglés remorse, remordimiento, regret. En regret a veces puede traducir a arrepentimiento. Pero la idea de regret y remorse es remordimiento. Arrepentimiento es diferente. El remordimiento es una emoción. El arrepentimiento es un alejamiento activo de algo y un giro hacia otra cosa. ¿Ok? Si queremos girar de algo, necesitamos girar hacia algo. ¿Tiene sentido? ¿Ok? Yo puedo tener remordimiento. Ok, este lado es pecado, ¿verdad? Ok, pecado aquí. Cristo está ahí. All right, pecado. Yo puedo continuamente enfocarme en mi pecado con remordimiento, con la emoción de remordimiento. Y no cambia nada. Ese es mi punto. El arrepentimiento es un alejamiento activo de algo y un giro hacia una otra cosa. El arrepentimiento incluye la emoción del remordimiento. Pero el remordimiento por sí solo no produce un cambio. Necesitamos cambiar. En 2026, yo tengo como 2 diapositivas más. En 2026, recuerden la importancia del arrepentimiento como estilo de vida. Porque necesitamos hacerlo mañana, y próxima semana, y próximo mes. Es un estilo de vida. En nuestro matrimonio, en nuestra familia extendida, en nuestro trabajo, cuando sepamos que hemos pecado contra Dios o contra otra persona, arrepiéntanse humildemente y pidan perdón. Vete y no peques más. Es una directiva, es un mandato, no es una sugerencia. Tenemos el poder de cambiar porque ya hemos sido aceptados, no para ser aceptados. Es importante para recordar este punto. Tenemos el poder de cambiar porque no tenemos que ganar la victoria. Cristo ya la ganó. Importante. Y recuerda que tenemos todo lo necesario para vivir una vida piadosa y agradable al Señor. Segundo Pedro dice eso. Tenemos todo lo necesitamos para hacerlo. Sí tenemos Cristo. Si no tenemos Cristo, dejamos las propias fuerzas, ¿no? Pero con Cristo, Espíritu Santo viviendo en mí, tenemos todo lo necesario para vivir una vida piadosa. Para considerar 4 conceptos. La gracia sobre la culpa. Comience el año no con vergüenza, sino con confianza en el perdón de Cristo y la salvación misericordiosa. Dos, humildad sobre hipocresía. Reconocer nuestra propia necesidad de misericordia antes de juzgar a los demás. Puede que necesites enfrentarte a un hermano o hermana en Cristo, pero prepara tu corazón primero. Número 3. Transformación. Yo necesito leer aquí porque la letra es demasiado pequeña, no tengo mis anteojos. Entonces, transformación sobre el estancamiento. Eso es nuevo para mí. Ese es un buen estancamiento, es como stagnation, como sin movimiento. Transformación sobre el estancamiento. El llamado a no peques más es un llamado a crecimiento, el cambio y una nueva obediencia. Recuerden, 1 Juan dice que somos pecadores. Si dice que no tiene pecado, ¿qué es? Mentira, ¿verdad? Todo. Jesús dice, no peque más, no significa que sea perfecto. La expectativa no es perfección hasta el segundo venido de él, ¿verdad? Pero es un llamado a crecer. El estándar de Dios es perfección, pero no podemos llegar a ese estándar.
al cambio y a una nueva obediencia. Niégate a quedarte igual. En número 4, la esperanza sobre la desesperación. Si Jesús pudo darle a esta mujer un nuevo comienzo, puede hacer lo mismo por nosotros. Pon tu esperanza en la fidelidad de Dios. Muy importante. Padre Celestial, gracias por tu misericordia, por la convicción del pecado. Gracias por la libertad de juicio. Gracias por arrepentimiento. Es un gracia para nosotros, es un don, es un regalo, arrepentimiento. Gracias por la habilidad de arrepentirnos. Ayúdanos en 2026. Ayúdanos a vivir una vida de arrepentimiento. Cuando pecamos, ayúdanos para humillarnos y arrepentirnos inmediatamente y pidan perdón. Ayúdanos. Gracias por la salvación que vino de su Hijo Cristo. Gracias por el pago, por el precio de mi pecado. Ayúdame a dejar todos mis bolsas de mis fallas, de mis remordimientos, de mis acusaciones. Ayúdame a dejarlos a la cruz. Porque ganaste el victoria y pagaste el precio. Gracias por mi iglesia, por mis hermanos y hermanas. En este año nuevo, ayúdanos a mantener nuestros ojos en ti. En nombre de Jesús. Amén.